Gracias a todas y a todos. Muchas gracias a la Mutual de Seguros de Chile y a la Universidad de Valparaíso por habernos invitado a participar en la inauguración de este curso de Educación Financiera 2023. Particularmente les agradezco por tratarse de un tema en el cual me ha tocado estar involucrado desde hace ya bastante tiempo, porque durante todo el periodo que estuve en el Banco Central, ¿cierto?, cuenta con varias iniciativas en materia de educación financiera y es un tema que tomamos con mucho entusiasmo y con hartos esfuerzos de innovación y de llegar a nuevos públicos. Pero por supuesto eso es algo que solo resulta cuando hay muchas instituciones y muchos esfuerzos involucrados, porque nuestros desafíos, como lo vamos a ver en esta presentación, son grandes. Y por lo tanto todos los esfuerzos son extraordinariamente valiosos, especialmente en un caso como este, cuando es una iniciativa, ¿cierto?, que no surge de Santiago, como los santiaguinos creemos que siempre todas las cosas salen en Santiago. Claramente hace una diferencia importante en ese sentido. Entonces vamos a hablar de educación financiera, pasando por algunos temas más, digamos, más conceptuales, de definiciones, donde vemos la situación actualmente en Chile y algunas de las iniciativas que están en marcha. Entonces, bueno, el tema de la educación financiera normalmente es visto como un tema multidimensional, se le ha prestado atención desde muchos organismos internacionales. En este caso tenemos el Banco Mundial y la OECD con sus correspondientes definiciones, y ya desde hace bastantes años que el tema de la educación financiera forma parte de la agenda de desarrollo financiero en el mundo. Y en general estas son definiciones que hacen referencia no solamente al acceso, sino que a la utilidad y a la capacidad para administrar los servicios financieros por parte de la ciudadanía. Al mismo tiempo, ¿cierto?, también se hace referencia a que la industria financiera es una industria que está en constante innovación y por lo tanto también, ¿cierto?, la educación financiera tiene que ser capaz de mantenerse al día respecto de todos esos cambios que van ocurriendo ¿cierto?, para que tengamos una situación de verdadera inclusividad. La inclusión financiera en realidad combina varias cosas. Combina educación, por supuesto, de parte de la ciudadanía, los usuarios, clientes potenciales, también la protección al consumidor financiero, ¿cierto?, y al acceso y uso de productos y servicios financieros. Es una combinación de esos distintos elementos. Hay una definición que se adoptó en la Estrategia Nacional de Educación Financiera, que se aprobó, si mal no recuerdo, fue en noviembre o diciembre del 2018, que habla ¿cierto?, de un proceso por el cual las personas a lo largo de su ciclo de vida mejoran su comprensión del mundo financiero, los conceptos, los riesgos, y a través de la información, la enseñanza, el asesoramiento, van desarrollando las habilidades, actitudes, confianza para adquirir mayor conocimiento, conciencia de los riesgos y las oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber dónde acudir a pedir ayuda o buscar protección de su derecho y tomar cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar y el de la sociedad. Es una definición un poco larga, uno se queda sin aliento, ¿cierto?, por la falta de puntos seguidos, pero creo que da buena cuenta de este conjunto de dimensiones que tiene la educación financiera. Ahora, ¿cuál es nuestra situación en Chile? En primer lugar, nosotros tenemos buenos niveles, buenos indicadores de acceso a productos financieros en comparación con otros países emergentes. Estamos por encima del promedio de los países de América Latina y del Caribe y del promedio de los países de ingreso medio alto en la clasificación del Banco Mundial. Entonces vemos que, por ejemplo, en el acceso a una cuenta, en la comparación internacional, Chile está en un 87,1%, en comparación con un 97% en los países de la OCDE, por encima del 84% promedio de los países de ingreso medio alto, por encima de Brasil, América Latina, Argentina, considerablemente más abajo. Al mismo tiempo, esto no es algo que haya estado siempre ahí. El acceso
a una cuenta bancaria ha crecido significativamente en los últimos 10, 15 años. Pensemos que en el 2011 estábamos prácticamente en la mitad, es decir, en un lapso de 10 años se ha duplicado la proporción de la población que tiene cuentas bancarias, y como sabemos eso en buena medida, y lo vamos a ver en un momento, ciertos productos de la creación de la cuenta RUT por parte de Banco Estado. En estos días que se discute mucho, ¿cierto?, sobre si las empresas públicas lo hacen bien o mal, tenemos que pensar que en Chile duplicamos la tenencia de cuentas bancarias y por lo tanto todos los servicios que están anexos a eso gracias a la acción de una institución pública. Ahora, cuando vemos las brechas en términos de género, ingresos, educación, edad, a las cuentas bancarias, vemos que en Chile, por lo menos en materia de género, de ingresos, no hay grandes diferencias, tampoco en términos de edad. Hay algunas diferencias mayores entre niveles de educación y participación dentro o fuera de la fuerza de trabajo. Entonces también creo que es valioso saber que, ¿cierto?, por ejemplo, en materia de equidad de género, hoy día la situación es bastante similar entre hombres y mujeres, lo mismo en niveles de ingresos, y como sabemos, ¿cierto?, hoy día hay muchos servicios que se pagan a través de transferencias bancarias, ¿cierto?, pero todavía tenemos alguna diferencia en términos de participación laboral y de educación. Y cuando se pregunta a las personas a las que no tienen cuenta, ¿por qué no tienen cuenta bancaria?, hay más o menos la mitad dice que es por falta de confianza. Estas son varias alternativas que tienen las personas, entonces nos suma 100. También más o menos la mitad señala falta de dinero, y después ya nos vamos a alternativas como que los servicios financieros son caros, o falta la documentación necesaria, o su familia ya tiene una y por lo tanto la persona no lo considera necesario. Ahora, la educación financiera, ¿cierto? Como veíamos en el gráfico anterior, hay parte de las razones que tienen que ver con la confianza. Entonces, ¿cierto?, es importante la educación financiera para ir venciendo algunas de esas barreras o prejuicios o temores. Vemos en el caso de Chile que en términos de educación financiera, en la encuesta PISA del 2018, Chile estaba relativamente abajo en comparación con una serie de otros países más avanzados, especialmente en la comparación con los países de la OCDE. Entonces, eso ¿cierto?, dio un nuevo impulso a todos los resultados de esta prueba PISA, ha dado un nuevo impulso a todos los esfuerzos para intensificar la educación financiera en Chile. Una mirada complementaria, desagregada, ¿cierto?, por el lado de la oferta, es la que da la Comisión para el Mercado Financiero, donde se observan algunos espacios de mejora. Por ejemplo, en el caso de, aquí está indicado dónde hay algunas brechas. Se observa una brecha de género, por ejemplo, en favor de las mujeres en el acceso a productos de ahorro. Lo mismo algo en materia de crédito. Al revés en el caso de algunos productos distintos de ahorro y crédito. En la administración del efectivo es más o menos similar la situación de hombres y mujeres. Ahora es importante diferenciar el acceso a servicios financieros del uso efectivo que se haga de los mismos. Y en el caso particular, por ejemplo, de una cuenta bancaria, hasta no hace mucho tiempo era muy común, y lo analizamos en su momento con los datos, los microdatos de la cuenta RUT, que mucha gente recibía sus ingresos por vía transferencia electrónica, pero luego iba y sacaba todo en efectivo desde un cajero automático. Y luego hacía los pagos en efectivo. Eso fue más o menos así hasta antes del estallido social. Después del estallido social y especialmente con la pandemia, esa situación cambió significativamente, y hoy día la intensidad del uso de pagos electrónicos es muchísimo mayor que lo que era en el 2018 o 2019.
Entonces acá, bueno, tenemos para otras cosas, obtención de crédito, uso de tarjeta o débito en el último año, ahorro en una institución financiera, pago de servicios básicos. Vemos, ¿cierto?, que, por ejemplo, en el caso de Chile, en la comparación entre 2017 y 2021, bueno, se ha reducido algo la obtención de crédito, perdón. ¿Ah? Me parece que alguien preguntaba algo. Ya. Disminuyó algo la obtención de crédito, eso fue producto, ¿cierto?, también de lo que ocurrió en el propio transcurso de la pandemia, ¿cierto?, con los retiros de fondos de pensiones en particular. En el caso del uso de tarjetas de crédito débito, vemos que aumentó, ahí donde podemos ver cómo aumentó el uso de tarjetas de crédito débito en Chile en ese lapso no muy largo. ¿Cierto? Mucho más que lo que aumentó, por ejemplo, en los países de la OCDE, o sea, nos acercamos un poco a ese nivel. El ahorro también aumentó, también hubo muchas situaciones en las cuales luego del retiro de fondos de pensiones mucha gente los depositó en alguna cuenta. Y en el caso de los servicios básicos también aumentó significativamente. En ese caso pasó de 14% a 36%, un aumento muy significativo, pero todavía, ¿cierto?, hay una brecha muy grande con los países de la OCDE. Y acá está un poco cómo se ha ido produciendo este proceso, porque es cierto, se creó la cuenta RUT, pero la manera en que muchas personas abrieron una cuenta fue porque sus empleadores le ofrecían o le depositar su sueldo en esa cuenta. Entonces, prácticamente la mitad de las personas abrió su primera cuenta justamente para recibir su sueldo, lo cual revela, ¿cierto?, que son muchos los actores que intervienen, ¿cierto?, para ayudar a el uso de servicios financieros. Este es el caso de Banco Estado. Banco Estado, ¿cierto?, el 84% de la población adulta en Chile es cliente de Banco Estado, el 54% de sus clientes pertenece al segmento de bajos ingresos, tiene presencia en la mayoría de las comunas del país y, es cierto, también Banco Estado fue bastante pionero en el trabajo con micro y pequeñas empresas. Hace 20 años atrás prácticamente no existía, ¿cierto?, disponibilidad de crédito para este segmento de empresas. Banco Estado empezó a actuar en ese segmento y después, por supuesto, muchos otros bancos se han ido sumando. Ahora, los medios digitales entonces tienen los medios digitales tienen un rol bien importante hoy día en el acceso, el uso de los servicios financieros, y es algo que prácticamente no podemos separar de la experiencia, ¿cierto?, en la relación con el sistema financiero que tiene la mayoría de la población. Ahí en el caso de Chile vemos cómo ha aumentado, ¿cierto?, la recepción o pago de manera por medios digitales en Chile, similar a lo que ya habíamos visto antes, ¿cierto?, en la comparación con estos otros países. Y eso también tiene por detrás, ¿cierto?, todo un esfuerzo tecnológico. Tiene que ver con lo que es el desarrollo de la economía digital en Chile. En los últimos años, por ejemplo, particularmente el año pasado, una parte importante del aumento de la inversión que tuvimos y algunas de las sorpresas positivas que tuvimos en materia de inversión el año pasado fue justamente de inversión en data centers y tecnología 5G, que es lo que se refleja en este gráfico de la izquierda. En el gráfico del centro se ve cómo ha ido aumentando el acceso a Internet, el total de conexiones móviles. Hoy día tenemos más de 100 conexiones móviles por cada 100 habitantes y cómo la tecnología, ¿cierto?, también ha ido avanzando. Hoy día, ahí no, creo que no alcanza a verse ahí al final, creo que me parece que está ahí cortado el gráfico, pero donde comienza a verse el aumento de la tecnología 5G en telefonía móvil. Tenemos también un aumento importante en la penetración de la banda ancha, pero con algunos cuellos de botella en la formación de profesionales calificados para aprovecharla en plenitud. Y el empleo en plataformas digitales se ha ido expandiendo de manera significativa. Lo vemos en la línea naranja de este gráfico de la izquierda, y vemos que eso se concentra
en términos de personas ocupadas en sectores de la industria, del transporte y del comercio. Todo esto, ¿cierto?, hace necesario tener algún grado de de alfabetización financiera. En la encuesta financiera de hogares del Banco Central del 2021 se vio que el 91% de los hogares tiene activos, algún tipo de activo. Los más comunes son los activos reales, la vivienda, el automóvil, otras propiedades. El 37%, ¿cierto?, menos de la mitad, tiene activos financieros en la forma de cuentas de ahorro, fondos mutuos o ahorro previsional voluntario. Obviamente no incluimos aquí el ahorro previsional obligatorio porque eso por definición lo tenemos prácticamente todos. Al mismo tiempo, el 57% de los hogares tiene alguna deuda, el 20% es deuda hipotecaria, el 42% son créditos de consumo, 12% créditos deuda educativa, 4% automotriz y 5,4% otras deudas. Es interesante esta relación entre deuda hipotecaria y deuda de consumo, porque es en cierta medida llamémosle una anomalía en el caso de Chile. Cuando nosotros nos comparamos con otros países, vemos que Chile de poco a poco ha ido escalando posiciones en términos de acceso al crédito hipotecario, pero tendemos a estar significativamente por encima de países no solamente de desarrollo similar al nuestro, sino que países más avanzados en términos de deuda o crédito de consumo. En Chile tendemos a sobreendeudarnos en materia de consumo. ¿Cuál es el peso relativo de esa deuda? La deuda del hogar mediano asciende a 2.250.000 pesos en promedio. Representa la mediana, perdón, es un 2,84% de su ingreso mensual. Aquí estamos comparando la deuda con el ingreso mensual. Sí, lo que queremos ver es la carga financiera, es decir, cuánto representa el servicio de la deuda. Esta es más o menos un 16% de los ingresos mensuales en el hogar mediano. Ahí vemos cómo ha ido evolucionando, la deuda ha sido relativamente estable, la carga financiera se ha reducido por la disminución que tuvieron los intereses, las tasas de interés durante varios años, ¿cierto? Tuvimos varios años de tasas de interés muy bajas y por otro lado, ¿cierto?, tenemos algunos de los elementos ligados al tema que mencionaba antes, que fue el hecho de que con los retiros de fondos de pensiones, mucha gente pagó sus deudas, especialmente con el primer retiro de fondos de pensiones. Después ya se tendió a concentrar mucho más en el consumo, pero el primero de ellos sirvió para desendeudar a los hogares, con lo cual se redujo el apalancamiento. Ahora, cuando analizamos el fenómeno del sobreendeudamiento, vemos que particularmente para aquellos hogares que están sobreendeudados, o sea, que destinan más del 50% de su ingreso al pago de la deuda, eso se explica por bajos niveles de educación financiera, fragmentación y asimetría en la información crediticia, estrategias de marketing de las instituciones financieras, créditos revolventes con un pago mínimo mensual muy bajo, es un tema que lo vamos a comentar dentro de un minuto, y hay espacios, por lo tanto, para mejorar la regulación y supervisión de las instituciones financieras. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con un tema sobre el cual voy a comentar al final de la presentación, pero es en el fondo que la educación financiera es muy importante, es fundamental, ¿cierto?, para tomar buenas decisiones, pero la educación financiera no reemplaza una buena regulación ni reemplaza, ¿cierto?, un buen comportamiento en materia de marketing y las relaciones entre consumidores y oferentes de servicios financieros. Entonces, para eso, ¿qué medidas se están impulsando o qué medidas se están estudiando para limitar el sobreendeudamiento? En primer lugar, actualizar la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Mencionaba, ¿cierto?, que la que tenemos hoy día es del 2018. Estamos trabajando con todos los integrantes del Consejo de Educación Financiera, en el cual hay participantes públicos y privados. ¿Qué actualizaciones requiere esa estrategia? Tenemos el proyecto de ley sobre registro de deuda consolidada, que busca reducir o eliminar esta asimetría de información
que existe entre las instituciones financieras al momento de ofrecer un crédito. Hoy día, como sabemos, los bancos tienen un sistema de información propio, pero ese sistema de información no incluye otros oferentes de crédito. Y los otros oferentes de crédito no tienen acceso al sistema de los bancos. Por lo tanto, cuando se ofrece un crédito a un cliente, o cuando un cliente solicita un crédito, ¿cierto? Si soy un banco, no estoy seguro si esa persona tiene, por ejemplo, una deuda de crédito automotriz importante, o con una cooperativa, o con una caja de compensación. Y lo mismo a la inversa. Y cuando hemos analizado lo que ocurre en los casos de hogares más endeudados, normalmente son hogares que tienen deudas por los dos lados. O sea, aquellos que tienen deudas solo con los bancos o solo con, por ejemplo, cajas de compensación, tienden a estar menos endeudados que aquellos que tienen deudas con bancos y con cajas de compensación o con crédito automotriz. Entonces, esto está en un proyecto de ley que fue aprobado ya en la Cámara de Diputados y está comenzando su discusión en el Senado. Este fue un tema que los reguladores, el Banco Central, la CMF, por muchos años demandaron. Finalmente lo tenemos en discusión y ya bien avanzado el proceso legislativo. También está el desarrollo de una plataforma con información que está preparando la CMF sobre deudas personales. Esto se ha venido trabajando desde el año pasado en esta plataforma para que las personas tengan acceso a un cuadro completo de su situación de endeudamiento, por el momento solamente con los bancos, y es cierto cuáles son los costos de ese endeudamiento y qué alternativas tienen para administrarlo. También hay temas ligados a esto en la agenda antiabuso, regular el envío de ofertas de crédito preaprobadas, prohibir los incentivos a las ventas atadas en el caso de productos financieros, eliminar la posibilidad de trasladar al consumidor los gastos de cobro extrajudicial en caso de incumplimiento del contrato, regular los montos recaudados por honorarios judiciales, revisar la normativa de pago mínimo mensual para créditos revolventes. Este es el punto que les mencionaba antes. Hoy día, ¿cierto?, las tarjetas de crédito muchas veces a uno le ofrecen, ¿cierto?, pagar al contado en cuotas sin intereses. Pero luego cuando ¿cierto?, nos comunican, nos envían nuestra cartola y aparece el pago mínimo, en el pago mínimo no está el pago de la cuota correspondiente al crédito sin intereses. Y si esa cuota del crédito sin intereses no se paga, se transforma en un crédito con intereses. Con intereses con las tasas que hoy día conocemos, ¿cierto? Tasas del 30%, etc. Entonces, tenemos ahí un problema. Incrementar las facultades de la CMF para la protección del cliente financiero, incluyendo precisar las facultades de la Comisión para regular la publicidad, obligación de publicar un informe con estadísticas de denuncias, con individualización de los fiscalizados, y autorizar a los funcionarios de la CMF para actuar como cliente encubierto, ¿cierto?, que es una metodología que usan muchos reguladores en distintos sectores y también y sobre todo en otras partes del mundo. Por el lado de la inclusión y educación financiera está, ¿cierto?, la autorización de emisión y operación de tarjetas de prepago por entidades no bancarias. Eso, ¿cierto?, lo hizo el Banco Central después de la ley de productividad, ¿cierto?, del gobierno de la presidenta Bachelet. La incorporación de contenidos de educación financiera en el currículum escolar en la educación secundaria. La ley de portabilidad financiera del 2020, la ley de agentes de mercado del 2021, el modelo de 4 partes para pagos minoristas y los límites a las tasas de intercambio, ¿cierto? Ahí dice 2021-2022, pero habría que agregar el 2023, dado que ¿cierto?, este año justamente se fijó las tasas de intercambio más definitivas, y normas de cámaras de compensación de bajo valor. También es una normativa del Banco Central que busca permitir la interoperabilidad de todos los sistemas de pagos minoristas con los cuales actualmente funcionamos. La ley de innovación financiera, como sabemos, se aprobó ya hace un tiempo, pero requiere muchos reglamentos, pero tiene básicamente 2 componentes. Por un lado, ¿cierto?, incorpora servicios fintech
al perímetro regulatorio de la CMF y, por otro lado, establece el sistema de finanzas abiertas que va a permitir una mayor competencia por servicios financieros. Vemos acá cómo ha aumentado el número de empresas fintech hasta el 2021. Seguro que si agregamos el 2023 tendríamos una cifra mucho mayor, especialmente ahora que tenemos un marco regulatorio que se les aplique. Y vemos que el grueso de esas empresas están concentradas en servicios de pagos y de remesa y de gestión de finanzas empresariales, particularmente orientadas a la PYME. En cuanto a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, hay esta comisión asesora que se está desarrollando para tener el equivalente a la estrategia de educación financiera, uno para la inclusión financiera. Todos los meses de octubre celebramos el mes de la educación financiera. En ese momento se anunció el inicio del trabajo, de esta estrategia de inclusión. Hay algunas otras cosas también novedosas que tenemos hoy día. Tenemos el bolsillo familiar electrónico que empezó a funcionar este mes, el 1 de mayo, ¿cierto? Con la cual ¿cierto? Las personas beneficiarias, más o menos 1,5 millones de personas de hogares de menores recursos en Chile, reciben un aporte del Estado que se deposita en un bolsillo electrónico en su cuenta RUT y que al momento de efectuar sus pagos en la compra de alimentos, otros productos de primera necesidad, ¿cierto? Giran recursos de la cuenta de la persona, del cliente, y su bolsillo electrónico, permitiendo reducir el pago de sus ventas en un 20%. Lo cual, ¿cierto? Es equivalente, sería parecido, ¿cierto?, a devolver el IVA, por ejemplo, en los alimentos, pero con la diferencia de que en este caso es algo mucho más focalizado en las personas que más lo necesitan, y a través de un medio bastante práctico como es la tarjeta de débito de la cuenta RUT. Y como esta funciona con todos los sistemas de pago electrónico, entonces se puede utilizar en los supermercados, el almacén del barrio, ¿cierto?, la panadería, la carnicería y también en muchos puestos de feria y con seguridad de las ferias libres. Con seguridad esto va a ayudar también a que haya más comercios que se incorporen a la adquirencia con tarjetas de débito. En la agenda de productividad del Ejecutivo, la que acordamos con la Confederación de la Producción y el Comercio, las organizaciones de PYME y la Central Unitaria de Trabajadores, se incluyó un escalamiento de esta estrategia de alfabetización digital que desarrollan o impulsaron Invest Chile y Corfo, que funciona a través de estos bootcamps, de los cuales se han realizado 28, 15.000 becas se han entregado, participan 290 empresas, 36% de los egresados son mujeres, más de 200 empresas han contratado a más de 400 egresados que han pasado por este programa. De manera que, ¿cierto? Con todo esto, y ya vamos redondeando, ¿cierto? En el mundo actual, donde estamos... Perdón, no seguí las instrucciones de... Ya. Donde estamos expuestos a más y más información, sobre todo, ¿cierto?, a través de medios digitales, y hay que tomar decisiones financieras, entonces la educación financiera se va volviendo más esencial, y por lo que, ¿cierto?, entre otras iniciativas destacamos la incorporación de contenidos de educación financiera en la enseñanza media, pero para eso también hay que ayudar a formar a los profesores. El mes de la educación financiera, la Estrategia Nacional de Educación Financiera a la que ya nos hemos referido. Entonces, como decía, se está trabajando una nueva versión de esta estrategia para incorporar las lecciones que hemos aprendido en el camino y, ¿cierto?, con eso cerramos enfatizando nuevamente. En Chile, el grado de penetración de los servicios financieros es mucho mayor que en otros países. Eso es una ventaja, no cabe la menor duda, ¿cierto? Eso permite que las personas que buscan alternativas de ahorro o que tienen requerimientos de crédito tengan más alternativas que otros países. Significa, ¿cierto?, que tenemos
acceso a medios más seguros para recibir nuestros ingresos, efectuar nuestros pagos, hacer nuestras compras, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, esa extensión de los servicios financieros requiere, ¿cierto?, una población adecuadamente informada, con conocimiento, competencias. Es importante que el acceso a distintos niveles de servicios, a distintos tipos de servicios financieros, vaya en línea con ese grado de conocimiento. También necesitamos buenas regulaciones y, por lo tanto, ¿cierto?, aquí hay espacio para actuar desde distintos ángulos y la participación y el involucramiento entusiasta de distintos actores en este esfuerzo es altamente bienvenido, razón por la cual nuevamente felicito a la Mutual de Seguros de Chile y a la Universidad de Valparaíso por este curso de educación financiera que ha venido impulsando y del cual ahora tenemos una nueva versión. Muchas gracias a todos.